Hola chicos, este es un video como de un repaso de todo lo que vimos en este periodo. Parece que fue mucho, fue difícil, pero en realidad es sencillo. Vimos funciones, vimos el tema de qué era una planilla de cálculo, vimos cómo estaba organizado, así con filas, columnas, que la intersección entre una fila y columna es una celda, ¿sí? Entre otras cosas en cuanto a la interfaz y la organización. Después empezamos a ver las fórmulas, ¿sí? Una fórmula es algo que se expresa, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la suma de las notas 1. Entonces lo que algunos hacían era, es igual, siempre se pone igual en la celda donde quiere el valor, y ahí le empezó a decir, yo quiero lo que está acá, más 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 lo que está acá, y le di enter, ¿sí? Esto que está acá es una fórmula. Ahora, si queríamos utilizar una función, y una función se diferencia de una fórmula porque ya está como predefinida, ya está hecha, por decirlo así, dentro de la planilla de cálculo. Entonces ustedes ponen es igual, lo escriben suma, ¿sí? Y le pide el rango, seleccionan el rango simplemente, cierran el paréntesis y le dan, y ahí tienen la misma suma, ¿sí? Entonces lo que vimos anteriormente, lo que les mostré recién era fórmula, esto es función. Una fórmula la desarrollan ustedes, una función ya viene preestablecida. De pregunta de examen. Bien, después de esa diferencia entre fórmula y función, vimos que estas funciones básicas, que son el mínimo, máximo, sumar y promedio. Suma y promedio. Es decir, queremos calcular el mínimo o queremos saber cuál es la menor de las notas 1. Entonces ustedes lo que van a hacer es, donde quieren el valor, simplemente escriben es igual, saben que se llama min, nos pide el rango, seleccionamos el rango, en este caso nos tiene que dar 0, cierran paréntesis, le dan enter 0. Queremos saber el mayor de las notas, entonces ustedes ya saben dónde quieren el valor, escriben el igual, es max, ¿sí? Seleccionan max, seleccionan el rango, cierran el paréntesis y le dan enter, en este caso 10. Queremos sumar las notas, ¿sí? De toda esta nota 1, entonces ustedes lo que van a hacer es otra vez, escriben igual, suma, ¿sí? Suma, bueno, le pide el rango, seleccionan el rango, cierran el paréntesis y le da el valor. Otra cosa, promedio, entonces ustedes van a escribir es igual, promedio, promedio, ¿sí? Le hacen doble clic, seleccionan el rango, el promedio de estos números, cierran el paréntesis y dan enter. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con las notas de los valores 1, es utilizando el asistente de función. El asistente de función, acá está la barra de fórmulas, seleccionan, es decir, nosotros queremos la menor nota. Entonces ustedes escriben acá, donde dice buscar la función, escriben min. Seleccionan min, y min me está pidiendo el rango, ¿sí? Debe decir, el menor de los valores que se encuentra en el rango que va desde D3 hasta D7, ¿sí? Ustedes no ponen paréntesis, nada, no escriben, simplemente le dan a aceptar. Y como ven, ya no escribió solito en la barra de fórmula, no escribió solo la función. Lo mismo pueden hacer para máximo, seleccionan el asistente de función, ustedes saben que se llama max, ¿sí? Seleccionan el máximo, le pide el rango, seleccionan el rango y le dan a aceptar, y 10. Lo mismo pasa para la suma, pueden utilizar el asistente de función, escriben suma, buscan, seleccionan, seleccionan el rango y le dan a aceptar. Lo mismo para promedio. Entonces en promedio ustedes van a hacer lo mismo, no hace falta que escriban igual, simplemente seleccionando la celda, el asistente de función se encarga de escribir, ¿sí? Yo quiero promedio, entonces escribo promedio. Promedio. Selecciono promedio, obviamente otra vez me pide el rango, selecciono el rango de los valores y le doy a aceptar. Hasta acá, todo buenísimo. El asistente de función pareciera que no tuviera una función, pareciera que no sirve en estas instancias, digamos. Pero ahora vayamos a el sí, ¿sí?
Acá entonces, por ejemplo, yo quiero la condición que en función del promedio, si saco un promedio mayor o igual a 7, que me diga si aprobó. En el caso de ser que no, el promedio no sea mayor o igual a 7, es decir, que sea inferior a 7, me diga reprobado. Entonces pueden hacerlo ustedes como ya saben, es decir, vienen acá, escriben es igual, le ponen sí, abren el paréntesis, acá ya no aparecen los diferentes argumentos que tiene esta función, ¿sí? Prueba lógica, y la prueba lógica es decir que si lo que está acá, el promedio de este alumno, es mayor o igual a 7, punto y coma, ahí está el primer argumento, segundo argumento, valor, o sea, ¿qué quiere que pase si es verdadero? Y entonces ustedes dicen, entre comillas, aprobado. Cierran la comilla, punto y coma, ¿sí? Los puntos y coma van separando los argumentos de la función. ¿Y qué quiere que haga por el lado de falso? Y bueno, por el lado de falso escribirme reprobado. Reprobado. Cierran el paréntesis, ¿sí? Y le dan enter. Como ven, como la nota no superó el 7, quedó reprobado, ¿sí? Si ustedes lo arrastran, van a ver que acá, por ejemplo, aprobó, reprobó, aprobó, reprobó. Bien. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Otra forma de hacerlo utilizando el asistente de función. Vengo acá, llamo al asistente de función, yo quiero el sí. Tengo el sí. Y acá ya nos dice que esta función tiene 3 argumentos. El primero es la prueba lógica. La prueba lógica es decir que si este valor, el promedio, es mayor o igual a 7, ¿sí? Acá el beneficio o la ventaja que tiene el asistente de función es que ustedes no tienen que escribir los puntos y coma ni los paréntesis, nada. ¿Sí? Simplemente le van completando el argumento, ¿sí? La prueba lógica es decir que si lo que está contenido en G3, ¿sí? El promedio del alumno Pancho Villa, es mayor o igual a 7 por el verdadero, ustedes entre comillas le escriben aprobado. Cierran la comilla, por el falso, reprobado. Y le dan aceptar. ¿Sí? Y como ven, le arrastran. Y lo mismo, reprobado, aprobado, reprobado, aprobado, reprobado. ¿Sí? El asistente de función les va a venir de maravilla. Bien. Otra de las funciones que vimos tiene que ver con contar sí. ¿Sí? Acá yo quiero contar la cantidad de aprobados y acá la cantidad de reprobados. Pueden utilizar el asistente. De un lado les voy a mostrar cómo lo harían ustedes normalmente. Es igual. Acá contar sí. Acá nos pide el rango. ¿Sí? Yo quiero contar la cantidad de aprobados. Entonces yo voy a seleccionar que el rango va a ser este, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Yo quiero contar de este rango, yo quiero contar, y acá viene el criterio. ¿Qué quieres contar de este rango? Y yo quiero contar la cantidad de aprobados. Entonces entre comillas ustedes le escriben aprobado, cierran la comilla, cierran el paréntesis y le dan enter, ¿sí? Y como ven tenemos 2 aprobados, 1, 2. Ahora yo quiero contar la cantidad de reprobados. En la misma función, contar sí, pero la voy a mostrar desde el asistente. Vengo acá, selecciono, obviamente siempre seleccionan primero la celda donde quieren el valor. Y yo quiero contar. Entonces escribo contar otra vez. Contar. ¿Ven? Tengo el contar sí. Selecciono el contar sí y acá me aparecen otra vez los argumentos de esta función. Selecciono el rango. Como segundo componente el criterio. Yo quiero contar la cantidad de reprobados. Cierran la comilla y le dan a aceptar. Esperen que hubo algo mal. Perdón. Acá yo le puse reprobados y es reprobado. Tengan cuidado con eso. Entonces borran acá la S y ya tiene que funcionar. Tienen 3. ¿Sí? Bien. No hay grandes problemas. O sea, como ven, lo pueden escribir manualmente o bien utilizan el asistente que le va a facilitar muchísimo la vida. Vamos con sumar sí. ¿Sí? Acá yo quiero la suma de los promedios de los varones o de los hombres y la suma de los promedios de las mujeres. ¿Sí? Entonces yo la función que voy a utilizar es la de es igual sumar sí. Sumar sí. Me pide un rango. ¿Sí? El rango es donde va a estar esto, por ejemplo. Que sea masculino, femenino, ¿sí? Entonces este es mi rango de valores. Después punto y coma, segundo criterio, bueno, después viene el criterio.
¿sí? De este rango yo quiero sumar o voy a sumar aquellos que coincidan, ¿sí? De este rango con la palabra masculino. Entonces, masculino. Escribí bien, masculino, sí. Punto y coma, ¿sí? Después nos pide el rango de suma, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere que sume? O sea, yo de este rango te identifico los que son masculinos, pero ¿qué crees que sume? Y súmame esto. Yo quiero saber los promedios, pero solamente de los que cumplen la condición de ser masculino. Entonces después ustedes vienen, cierran su paréntesis y le dan enter, ¿sí? En total 19. Acá tenemos 3 masculinos, al primero le da 5.33, 8.33 y 5.33, ¿sí? Y nos da 19. Bien, lo mismo queremos hacer después con el rango de mujeres, con la suma de los promedios, pero solamente de los femeninos, las mujeres. Entonces yo utilizo el asistente de función, ven, ya lo escribí solito al igual, y acá yo quiero sumar, entonces escribo sumar, acá tenemos sumar sí, selecciono, sumar sí. ¿Qué rango? Bueno, este va a ser mi rango, el rango de los géneros, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio? Y que diga femenino, entonces entre comillas, femenino, cierran comillas. ¿Cuál va a ser tu rango de suma? Y mi rango de suma va a ser los promedios. Yo quiero sumar promedios, solamente de las femeninos. Y le doy a aceptar. Escribí mal algo. Femenino. Tengan cuidado con eso. Es femenino. Femenino. Y le dan enter. Y ahí le da 766. ¿Sí? Este la cortan con enter. Le dejan en 2 decimales. Bien. Bueno, entonces vimos ahora el sí, vimos el contar sí, vimos el sumar sí, lo vimos desde asistente y de escribirlo manualmente, vimos las funciones más básicas, digamos, son mínimo, máximo, suma y promedio. Ahora vamos a buscar B. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar en buscar B, es decir, que ustedes van a ingresar el DNI de un alumno, se le va a solicitar, un problema va a ser que ingrese el DNI de uno de los alumnos y le diga la condición. ¿Sí? Ustedes no, por más que no le vean utilidad, piensen que esta tabla tiene 100 o 200 alumnos, ¿sí? Esto es solo ejemplo. Entonces yo quiero una función que me permita que yo ingrese el DNI y me diga la condición, ¿sí? Por ejemplo. Entonces tienen la de buscar B. Entonces ustedes pueden utilizar el asistente o bien lo pueden escribir manualmente. Yo utilizo el asistente. ¿Sí? Pongo el asistente, yo quiero buscar B. ¿Por qué no me aparece? Buscar. A ver, tenemos buscar, acá está buscar B. Bien, y acá nos está empezando a aparecer, lo que nos pregunta en realidad, o lo que nos aparece acá es completar los diferentes argumentos. Como vemos, tiene 4 argumentos esta función. El primero es el valor buscado. Sí, pero que dice algo mal, yo no quiero el valor acá, yo quiero el valor que figura acá en la condición, pero sí, yo quiero traer la condición. Entonces acá va el valor, disculpen. ¿Sí? Entonces acá ustedes utilizan el asistente y vienen acá y le dicen buscar B, ¿qué quiere que busque? El valor buscado es el que va a estar contenido en esta celda, ¿sí? O sea, cuando me ingrese un DNI, yo quiero que me busque, de ese DNI me busque la condición. Entonces el valor buscado es el DNI. La matriz de buscar toda nuestra tabla, a excepción de las cabeceras, ¿sí? ¿Dónde va a buscar los valores? El indicador de columna, es decir, en qué columna está el valor que vos necesitas, ¿sí? Entonces empezamos. La es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 8. Yo quiero la condición. Está en la columna número 8. Entonces le digo la 8. Y acá ustedes siempre por defecto pónganle falso, ¿sí? Para hacer una búsqueda exacta. Entonces escriben falso y le dan a aceptar. ¿Sí? Ahora le aparece un error porque no hay ningún DNI. Entonces vamos al DNI de Pancho Villa, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero el DNI de Pancho Villa. Control C. Vengo. Control V. Perdón. Control V. ¿Y qué me dice? Vamos a revisar nuestra función. Dice el valor buscado C17. Ese está bien. De A3 a G7. Bueno, acá hubo el problema que yo era todo hasta esta tabla, digamos, porque si no, no iba a encontrar. Entonces acá es hasta H7, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Entonces revisen H7 y ahí ven en rojo, nos marca dónde va a buscar, ¿sí? Y le dan enter. Y ahí está, reprobado. Pancho Villa, reprobado. Entonces tenemos
que este DNI tiene una condición de reprobado. Vamos a buscar una condición de aprobado. Por ejemplo, Armando Paredes. Armando Paredes tiene el DNI, control C, vengo acá, le ingreso el DNI y tiene la condición de aprobado. ¿Sí? De esta manera ustedes pueden buscar diferentes datos de ese DNI, por ejemplo. El nombre, el género, la nota 1, nota 2, nota 3. Eso fue con el asistente. ¿Sí? Ahora si ustedes quieren hacerlo con manualmente, lo hacen. Es igual, buscar B. En buscar B nos pide primero el valor buscado. El valor buscado es el que voy a ingresar acá. Punto y coma. El segundo de la matriz. Acá tengan cuidado, seleccionen toda la tabla, seleccionen las cabeceras, que va hasta acá. Bien. Punto y coma. Indicador de columna. ¿En qué columna está el valor que querés que busque? Está la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8. Bien, 8. Punto y coma. Y ustedes por defecto siempre pónganle falso para hacer una coincidencia exacta. Y acá cierran el paréntesis y le dan Enter. ¿Sí? Va a marcar un error porque no tiene ningún DNI ingresado. Ingresamos el DNI de, por ejemplo, de Rosa Polo. Control C, venimos acá, ingresamos, control B, y tenemos que Rosa Polo o el DNI tal tiene una condición de reprobado. ¿Sí? Muy bien. Ahora otra de las cositas que vimos, el tema de gráficos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les puedo pedir que hagan, que en función de estos valores me hagan una tabla con la cantidad de aprobados y reprobados, que es lo que hicimos acá. Y en función a esta tabla, ¿sí?, que me hagan un gráfico. Entonces ustedes van a seleccionar las leyendas, cantidad de aprobado, cantidad de reprobado y los valores. Y después se van a insertar. Y vamos a un gráfico de torta, que es más representativo por decirlo así. Y tenemos ahí, tenemos nuestro gráfico, el título del gráfico. Vamos a ponerle condición del alumno. Bien, acá vimos que en la referencia que el color azul es la cantidad de aprobado y la cantidad naranja, bueno, serían los reprobados. ¿Sí? Si ustedes quieren agregar los valores dentro, tienen acá agregar elementos, ¿sí?, etiqueta de datos, y acá por ejemplo tenemos en el centro y le dejan los valores, ¿sí? Tenemos 3, 2. Bueno, y también se le pide, estos gráficos nos sirven para hacer conclusiones, ¿sí? Entonces ustedes al mirar un gráfico van a decir: la mayor cantidad de los alumnos reprobó la materia tal, ¿sí? O que fue la menor parte de los alumnos, que la menor parte de los alumnos aprobaron la materia. ¿Sí? Estos gráficos nos sirven para hacer conclusiones. Después, otra cosita que vimos, por ejemplo, otra de las cositas que vimos era el sí anidado. El sí anidado ustedes lo van a utilizar cuando tengan más de 3 posibilidades. Acá las posibilidades eran que sea aprobado o reprobado. Ahora yo quiero, por ejemplo, que aparezca una tercera condición que nos diga que si sacó una nota, vamos a decirlo por decirlo así, igual a 0, que diga aplazado. Si fue menor o igual a 7, que sea menor a 7, que diga reprobado, y para el resto aprobado. Entonces vamos así. Seleccionamos el lugar donde queremos el valor. ¿Sí? Escribimos acá, es igual. Si la prueba lógica, o sea, podemos elegir la posibilidad de que el promedio sea igual a 0. Si es igual a 0, le decimos que diga punto y coma. Si tenemos la prueba lógica, el valor de verdad. Si esto resulta verdadero, escribime aplazado, por decirlo así. Punto y coma. Por el lado del falso, el valor falso, se invoca otro sí. Entonces ustedes escriben sí, abren paréntesis. ¿Qué creen que ahora nos vuelve a pedir la prueba lógica? Es decir, ya contemplamos de que el promedio sea igual a 0. Ahora de que sea menor a 7. Entonces vengo y si es selecciono. Si el promedio es menor a 7, punto y coma, por el lado de la verdad, si resulta que el promedio es menor a 7, escribime reprobado, y eso entre comillas, perdón, acá me faltaron las comillas.
comilla en aplazado, y acá tenemos comilla y le escribo reprobado, punto y coma, y me está preguntando por el falso. ¿Sí? En este caso ya vimos que la primera posibilidad es que el promedio sea igual a 0, en ese caso de aplazado. Volvimos a invocar el sí y contemplamos una segunda posibilidad donde el promedio sea menor a 7 y entonces era reprobado. Y por el falso de decir que si no es 0 y no es menor a 7, entonces ustedes le escriben aprobado. ¿Sí? Cierran la comilla, perdón, y cierran el paréntesis y le dan enter. Acá hemos encontrado una estructura de forma de muestra en todo, corregirlo. Me había faltado, pero un paréntesis, ¿sí? Faltaba por cada sí que abran tienen que tener dos paréntesis, o sea, por cada sí que utilicen, al final tiene que haber un paréntesis por cada uno, ¿sí? En este caso yo había puesto uno, pero me faltó otro paréntesis. Bien, entonces tenemos así. Acá tenemos un reprobado y arrastramos para abajo. Y ahí tenemos reprobado, aprobado, reprobado, reprobado, aprobado, aplazado. ¿Sí? Bueno, chicos, básicamente esto es todo lo que hicimos en este periodo. ¿Sí? Fórmulas sencillas, fórmulas un poquito más difíciles, la diferencia entre una fórmula y una función, y básicamente después recordamos cuestiones de formato. Así que espero que les sirva el video. Saludos.